Hello fam, feliz lunes, feliz inicio de semana. El día de hoy vengo como mapache porque tuvimos una sesión de fotos y está cool porque quiero que se queden pendientes de las redes porque vamos a sacar una sorpresa muy pronto. ¿Cómo estamos? Saludos María, Mary, hola, Pachigón, saludos. Hoy, bueno, ustedes saben que en los lives les comparto un poco de lo que pasa en mi día, en mi semana, en mi mes, como para decodificar lo que subyace y cuál es el mensaje de fondo, el mensaje espiritual, el mensaje que nos interesa a nosotros sobre la energía del colectivo y lo que está sucediendo. Y hoy emanó algo muy cool porque después de la sesión de fotos y de todo lo que estamos preparando, pues fui como a ver qué onda con pues la empresa y con las personas que estoy teniendo las llamadas y nuestra visión a futuro. Y emanó algo muy padre que es un poco quién es tu cliente ideal. Y es algo que ya habíamos hablado. Obviamente lo que emanó hace un año, hace 5 años, pues no es lo mismo que emanó en el momento presente. Y me llamó mucho la atención lo que emanó y lo que estuvimos platicando. Porque al principio cuando yo estaba escribiendo mi cliente ideal, bueno, pensaba en las personas con las que estaba teniendo llamadas, con las que tenía y recibía en los talleres, cuáles eran sus preguntas como clave que siempre me hacían, o en las preguntas express, o en el podcast, o en los DMs, en los mensajes privados. Pero conforme fuimos platicando y fuimos profundizando y fuimos elevando la frecuencia y nos fuimos familiarizando con el ejercicio, emanó algo muy padre. Es que me di cuenta que las personas con las que tengo llamada personal son un poco, por lo menos la parte de ellos que me comparten en las llamadas personales, son una versión de mí del pasado. Es un problema que yo tenía o que yo sentía o que yo emanaba en el pasado, que quizá pude hacer consciente, observar, y entonces es por eso que vienen las personas a preguntarme sobre ese pedazo de su vida o ese fragmento o ese problema en específico que resuenan o que sienten algo, una intuición, una corazonada de llámale, pregúntale sobre esto. Y es eso, es por eso que resonamos, porque una parte de ti se espejea con una parte de mi pasado, una parte de mi presente, y es por eso que te puedo contestar y es por eso que te puedo guiar. Entonces, cuando estábamos haciendo el ejercicio, me llamó muchísimo la atención que siento que yo estoy sanando una versión de mi pasado todo el tiempo y conectando mi versión del pasado, que a lo mejor ahorita voy hacia allá, pero que se sentía de determinada manera, y la estoy conectando con un mejor futuro potencial cuando yo estoy emanando y dándoles una respuesta que emana del corazón, que emana de la presencia, que emana de la conexión en ese momento. Y es entonces que ambos sanamos. Pero me llamó mucho la atención que mi versión del pasado, cuando ustedes lo están trayendo al frente en las llamadas y lo están exponiendo y están abriendo su corazón y me están diciendo su problema, claro que siempre resueno y sé que son mi espejo, que son una versión de mí, una versión de mi percepción, de mi mente, de mi inconsciente. Y es ahí cuando ambos sanamos, porque cuando yo emano y expreso, la solución en el momento presente, no solamente yo sano, diciéndole a mi versión del pasado la solución, o a la versión de mi mente que está atorada en el pasado la solución, sino a la persona que también está escuchando la llamada, la conversación, sana y empieza a reprogramar su mente y a percibir la realidad de una manera que a lo mejor antes no percibía, para que en lugar de estar percibiendo un bucle o un loop repetitivo, un programa inconsciente que le produce sufrimiento, empieza a percibir una puerta que le dice, ok, a lo mejor hay otro camino, hay otra versión, hay otra perspectiva, y entonces podemos ambos abrir una puerta, crear un túnel, un puente a un mejor futuro potencial, que es más o menos lo que hacemos en las llamadas. Pero cuando estábamos haciendo el ejercicio me llamó mucho la atención que fue eso exactamente lo que emanó, ¿no? Que
ya sea que mi cliente ideal o que ustedes están proyectando y emanando una versión de mi pasado que a lo mejor a través de observación, a través de presencia, a través de los sistemas de conexión, de todo lo que compartimos en los talleres, pues logré como percibir otra realidad, alinearme con otra realidad, y me da muchísimo gusto poder pues facilitarles el camino y que no tengan que pasar por toda la locura y todas las pruebas, y porque la verdad es que ustedes están viendo en los lives, en los talleres, una versión de mí que a lo mejor ya está un poquito más refinada, pero les he platicado, ¿no? Cuando estuve fuera de las redes, pasé por un proceso que estaba muy desconectada, estaba muy perdida, mi mente estaba en el infierno, literalmente. Entonces esa versión de mí que realmente estaba pasando por muchas pruebas, que yo misma estaba proyectando, y estaba pasando como por un proceso donde me estaba refinando y estaba como encontrando, ok, ¿cuál es mi mejor versión? ¿O cuál es la versión de mí que está conectada? ¿O cuál es la versión de mí que me va a llevar a donde yo quiero? Y todo ese camino y todo ese recorrido, obviamente atravesando los obstáculos, subidas, bajadas, eso se los quiero como facilitar y lo quiero borrar, y es como, ok, aquí está la respuesta. No necesitas pasar por todo ese recorrido y por todo ese proceso de dificultad y por todo ese infierno cuando realmente ya encontré la solución. Por lo menos a mi proceso, a mi conexión, a mi versión de realidad, que realmente he investigado mucho sobre la espiritualidad, he investigado sobre muchas religiones, por alguna razón he caído con personas que están muy conectadas o que saben mucho, muy buenos mentores, como que el universo siempre me pone en un espacio, en una realidad donde sé que voy a absorber y aprender lo mejor para poder compartirlo. Y bueno, eso es un poquito de lo que pasó el día de hoy, que me llamó mucho la atención que haya emanado como ese ejercicio o esa práctica que estábamos haciendo. Se los quería compartir a ustedes. Aquí me están haciendo una pregunta. ¿Tú piensas que tiene que sanar a alguien que fuma cigarros? Es que miren, la sanación no necesariamente se reduce a el cuerpo físico. Cuando yo hablo de sanación, hablo sobre, y siempre que le pregunto a una persona qué es lo que quieres sanar, es más una pregunta sobre qué es lo que quieres proyectar, manifestar, lograr, y qué es lo que está impidiendo esa manifestación, o qué es lo que está impidiendo que conectes más profundo, cuál es la resistencia. Entonces, tu pregunta, por ejemplo, a una persona que el fumar le está causando cáncer, bueno, sin duda, yo diría, bueno, hay que observarlo un poco y sanarlo, ¿no? A una persona que fumar cigarro no le está causando ningún conflicto y a lo mejor incluso puede estar alineándolo con una realidad que le favorece más, que puede pasar porque vivimos en una realidad muy abstracta, no necesariamente diría que una persona que fuma necesita sanar, ¿no? Depende mucho de a dónde quiere llegar y qué es lo que está pasando en su vida y cómo se siente su cuerpo, etc. Altai, siempre pasa algo que pierdo mis employees y no puedo establecer. ¿Qué puedo sanar o qué sucede? Ok, cuando nosotros estamos cerrados o tenemos un corazón cerrado, en el momento en el que entra alguien nuevo a nuestra vida, por lo general siempre entran personas que son o muy diferentes o generan algún tipo de resistencia o nos retan en alguna manera. Casi se siente como si la vida nos pusiera a prueba, que no es tanto así, pero lo que pasa es que estás proyectando en la persona algo de tu inconsciente que no has observado, porque el inconsciente es muy grande. El inconsciente no solamente abarca tu mente, el inconsciente abarca la mente del colectivo, la mente universal, etcétera, ¿no? Y no se puede reducir a un concepto, a un nombre, incluso no lo podemos reducir a mente. Entonces, cuando algo de tu mente inconsciente se quiere proyectar, quiere emanar, quiere darte una respuesta, por lo general tu ego, que es la parte de tu mente que a lo mejor está distorsionada, está un poco enferma, no percibe correctamente, se apegó a tu identidad del pasado y es por eso que no está percibiendo el momento presente,
tu ego se interpone con tu mente inconsciente y empieza a decodificar el momento presente según sus términos. Y entonces, ¿qué pasa? De hecho, el Dalai lo dice. Escuché hace poco una conferencia del Dalai Lama que dice, la realidad no es como crees que es. Y ese es el ego. El ego te dice, mira, lo que tú estás percibiendo es así, 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 lo tienes que juzgar de esta y esta manera. Y no sucede de esa manera. Cuando nosotros estamos muy presentes, quiere decir que nosotros estamos conectados al corazón, estamos escuchando lo que sucede a nuestro alrededor y estamos escuchando a las personas que están en nuestro momento presente. Entonces, en el momento en el que entra una nueva persona, ya sea que la vamos a contratar o está trabajando para nosotros, siempre sucede que a lo mejor creemos que está diciendo algo que no nos parece, que nos está dando una idea que no nos gusta, que nos está proponiendo algo que no es para nuestro mejor o más alto bien, que nos está proponiendo algo que no nos va a llevar a nuestra meta. Eso es una ilusión. Y reconocerlo como tal es muy difícil y esa es la práctica, porque cuando nosotros abrimos el corazón, aceptamos lo que nos está sucediendo desde la perspectiva de que nuestra mente está decodificando algo desde el pasado. El presente no lo conoce y para que nuestra mente esté presente, la mente tiene que estar en yo solo sé que no sé nada. Yo de verdad tengo que regresar a mi humildad y reconocer que soy un ser que no sabe, que solamente sabe desde la decodificación del pasado, desde las enseñanzas y el aprendizaje que tengo de mi pasado, pero realmente no me sirve en este momento. Puede servirme para hacer cuentas, puede servirme para muchas cosas, pero no me sirve para decodificar el momento presente. Y cuando una persona llega a este momento y me da una idea, un consejo, me habla desde su perspectiva, tener un corazón cerrado quiere decir, eso no me sirve, eso no me gusta. ¿No? Es un no y cerramos la puerta. Cuando el universo nos está pidiendo, abre el corazón y tómalo en cuenta, escucha con atención, mantente presente y ten la intención de que si estás escuchando eso, es para tu más alto bien, pero el ego se interpone y dice, eso no es para mi más alto bien, porque esa persona es mi enemigo. Y la razón por la que esa persona es mi enemigo es porque esa persona no me conoce, no conoce mis deseos ni mis metas. Pero lo que el humano no sabe es que tu energía se está proyectando en la energía de la otra persona y que esa persona está verbalizando exactamente lo que tú tienes que escuchar. Y ahí está la práctica espiritual, que el ego no percibe correctamente y que la percepción correcta necesita ser aprendida y esa es la práctica. Gracias. Altai, cada vez que me hago canalizaciones o demás, la respuesta siempre es como que disfrute la vida, que tenga más vitalidad, pero ¿cómo encaja eso en una sociedad tan productiva? Encaja porque encaja. La razón por la que una persona es productiva es porque se la pasa bien. Y no necesariamente quiere decir que se la pasa a carcajadas, pero es una persona que fluye. Una persona que no fluye es una persona que está desconectada. El flujo es literal, el flujo del universo que fluye a través de tus células, de tu mente, de tus pensamientos, de tus emociones. Y cuando una persona se siente bien, tiene mucha energía y puede hacer muchas cosas en el día, puede hablar con muchas personas, puede hacer mucho trabajo, puede hacer lo que tiene que hacer sin quejarse, sin bajar la frecuencia de vibración. Y eso es lo que nos interesa cuando una persona es productiva o que tú preguntas qué tiene que ver el disfrute, la diversión con la productividad. Yo creo que una persona es más productiva cuando está en una frecuencia alta. Pero para eso, y otra vez, una frecuencia alta no necesariamente quiere decir que estás a carcajadas. Puedes estar en un estado de neutralidad, donde estás incluso serio, pero estás muy presente, estás observando, estás con atención, tienes un corazón abierto, estás escuchando las conversaciones y fluyes con las personas que entran, las personas que salen, todo lo que sucede a tu alrededor. Entonces te vuelves una persona productiva. Pero una persona que a lo mejor está estancada y no está generando ingresos, no está feliz, siente que su vida es aburrida, que nada sucede, que no hay aventuras, no viaja, o lo que sea que necesite o esté esperando, generalmente es porque otra vez tiene un corazón cerrado y cada vez que entra una persona, una oportunidad, un ápice de algo nuevo, la persona está muy cerrada porque cree que eso nuevo que está entrando
no tiene nada que ver con su deseo, no tiene nada que ver con eso nuevo que quiere crear, no tiene nada que ver con esa nueva aventura o felicidad que está esperando, pero tiene todo que ver, porque eso que está proyectando, que está entrando a su vida, le va a proyectar una parte de su inconsciente que necesita ser consciente, observar, para poder pasar a lo que sigue. Y es así en todo, o sea, si nosotros no estamos presentes y no estamos observando todo lo que sucede a nuestro alrededor y solamente estamos como esperando que eso que nosotros estemos esperando suceda, vamos a estar esperando toda la vida. Porque la vida es ahora, no es en un futuro, no es en un pasado, no es en una memoria. Ok. Siempre pierdo mis empleos por algo o pasa algo. Es lo mismo. No importa y no hay equivocaciones. No importa si nosotros estamos cerrados a los empleados que nosotros tenemos o si estamos cerrados y nos corren de los empleos a donde nos contratan. Realmente tiene mucho que ver con nuestro nivel de autoestima y hay mucha desvalorización. ¿Y qué es la desvalorización? Cuando la mente tiene un apego a una versión de mi pasado, donde a lo mejor alguien me atacó, alguien me humilló, hice el ridículo, se crea un trauma en el cerebro. Y entonces a ese trauma se le genera un nombre y se le pone el yo. Entonces yo creo que yo soy ese trauma. Y cuando algo me sucede que se parece a lo que me sucedió en el pasado, mi cuerpo intenta protegerme y proyecta ese miedo y me dice, cuidado, porque estás en el lugar donde te sucedió tal cosa que te va a humillar, te va a hacer daño, y entonces cuando estamos en ese estado, estamos en un estado de miedo y no estamos presentes. Y cuando no estamos presentes, accionamos desde el miedo. ¿Y qué hacemos? Proyectamos un loop, una cárcel, donde siempre nos corren de los trabajos en donde nos contratan y teníamos esperanza. En este caso ese es tu ejemplo, pero hay muchos loops inconscientes, ¿no? Siempre proyecto una relación que me pone el cuerno, siempre me corren de mis trabajos, no puedo pasar de un cierto límite económico, muchas cosas, ¿no? Pero repetimos loops inconscientes que son nuestras prisiones energéticas que nuestra mente proyecta. ¿Por qué? Porque no logro elevar mi nivel de autoestima, porque yo tengo un apego a una versión, a una identidad de mi pasado, a la que yo le puse yo, que realmente es solamente energía, es un programa mental que no eres tú y que si logramos observarlo, que es lo que hacemos a través de la suscripción, a través de las llamadas, a través de los retos, de los talleres, de los cursos, si logramos observar esa identidad que no eres tú, esa versión de tu pasado que no eres tú y la matamos, entonces emana una nueva identidad que surge desde el momento presente. Y si esa nueva identidad surge desde ahora, te va a servir para todo lo que se quiera crear en este momento. Y es así como manifestamos y fluimos muy rápido y con mucha velocidad. Porque obviamente la versión que yo era hace 5 años, nada que ver con esta versión. Incluso la versión que yo era hace una semana, nada que ver con esta versión. Y vuelvo al ejercicio que les estaba platicando al inicio, ¿no? de este live, ¿no? Hoy me reuní para ver, ¿no? ¿Quién es tu cliente ideal? El cliente ideal que tenemos ahorita nada que ver con el cliente que teníamos hace 1 año, hace 2 años, hace 5 años, porque yo soy diferente, porque yo he sanado versiones de mi pasado desde hace muchos años, semanas, meses, no importa. Pero me llamó mucho la atención que siempre mi cliente ideal es una versión de mí que a lo mejor no ha logrado observar lo que yo ya pude atravesar y le puedo dar las llaves, las herramientas de una manera muy sencilla para que no tenga que atravesar todos los obstáculos que yo tuve que atravesar, para que pueda saltarlos y crear un puente y que pueda ir muy rápido. Y es así como podemos matar una versión de nosotros que de verdad tiene que morir porque está en oposición a nuestros deseos. Porque si nosotros seguimos actuando desde una versión de nuestro pasado donde creemos que somos eso y no estamos presentes porque la mente está en miedo, en ansiedad, en depresión, en ataque, en humillación, en orgullo, no podemos escuchar a las personas. Creemos que las estamos escuchando, pero realmente las estamos juzgando. Y cuando no estamos escuchando realmente, estamos perdiendo las oportunidades. Tenemos un corazón cerrado.
Y si de verdad tenemos un corazón abierto, podemos cambiar muy rápido, podemos evolucionar muy rápido. Incluso nuestro físico empieza a cambiar, empieza como a morfear y empezamos a transformarnos y así empezamos a fluir. Pero necesitamos estar dispuestos a morir todos los días. Y eso lo hacemos a través de la observación y a través del desapego a nuestra versión del pasado, observando el miedo, dándome cuenta que no soy eso, abriéndole el corazón a este momento y haciendo lo mejor que puedo. Desde mi confianza, desde la conexión, desde la inspiración, desde un buen orgullo, desde la felicidad, etc. Es muy doloroso soltar el pasado, Altai, pero el universo te enseña que no sirve de nada aferrarse. Al final, fluir y aceptar todo como venga es parte de dejarse morir y crecer. Yo creo que no es doloroso soltar el pasado. Yo creo que es más doloroso aferrarse, apegarse al pasado. Eso es lo que duele, porque la añoranza, la nostalgia, la tristeza, la depresión, de hecho la depresión significa quitarse la presión de encima, ¿no? Depresión. Entonces cuando una persona viene cargando ya tanta tristeza, tanto trauma, tanta enfermedad, tanto caos mental de no, es que eso me pasó en el pasado, es que me acuerdo a los 5 años, eso es lo que duele, que lo vienes cargando en la espalda, en la cabeza, en los pensamientos, incluso sueñas con eso. Entonces llega un momento en el que el universo dice, ok, vamos a ayudarte a soltarlo. ¿Y cómo hace eso? Te proyecta una persona que quizás sí, te va a triggerear y te va a retar, o te proyecta un trabajo, o te proyecta lo que sea, donde tu mente pueda proyectarse y lo primero que se va a proyectar van a ser tus traumas. Y si no tienes la práctica, si no puedes observar que lo primero que se proyectó fueron tus traumas y en lugar de reaccionar y fortalecer el programa de miedo, de apego, a tu identidad pasada, simplemente lo observas y creas un espacio entre el observador y el trauma, el dolor, el miedo que está ocurriendo. En ese momento en el que creas un espacio, sucede la conciencia, generas más conciencia, generas como más conexión. Y en ese momento una parte del programa se debilita, el miedo se debilita. Y entonces empiezas a morir y a morir y a morir. Y una nueva parte de ti empieza a emanar del corazón. Y empiezas a expresarte diferente, peinarte diferente, vestirte diferente, incluso llamarte diferente. Tu trabajo cambia, con quien te relacionas cambia. Y es así como vamos separándonos del programa del pasado y empezamos a generar un nuevo programa que trabaja a favor del momento presente. Es como si estuviéramos quitándole la ilusión a la mente y estuviéramos dejando solo las partes que trabajan a favor de la única mente, que es el universo, que es la emanación que nos da vida, que nos conecta de corazón a corazón. Es el amor conciencia. Y cuando nosotros trabajamos a favor de ese flujo, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que mueve a los pájaros, que se han dado cuenta que todos los pájaros se mueven al unísono, o los peces que se mueven al unísono. Bueno, hay una corriente, hay una energía, hay un flujo que también conecta a los humanos, y hay muchos humanos, yo he observado, que también se mueven al unísono. Y, por ejemplo, las personas que compartimos temas espirituales, yo sé que muchos se han dado cuenta, estamos a la par. A lo mejor nuestros títulos, nuestros temas son diferentes, se llaman diferente, pero hablamos de lo mismo. Las personas que sacamos un libro al mismo tiempo, las personas que sacamos un taller al mismo tiempo, ¿no? En el mismo mes, en la misma semana, estamos hablando del mismo tema. A lo mejor lo exponemos diferente, pero realmente la información es la misma y ahí está la mente, ahí está la energía. ¿Qué piensas que el mismo día que salió a la luz un proyecto de gente por años? ¿Cómo? No entendí. Total, querida Altai. Sí, se sincroniza, por eso empecé a creer en la astrología también. Es que es impresionante, o sea, si realmente estás presente y observando, es como muy obvio, ¿no? A lo mejor no estamos expresando las mismas palabras, pero el trasfondo es el mismo. Y he tenido experiencias muy, muy locas con seres de otras religiones, entidades de otras religiones, humanos, personas de otras religiones, que nada que ver, que tú creerías que nada que ver con lo que compartes, hablan exactamente de lo mismo, pero los conceptos cambian, los temas cambian, pero y lo más interesante es que compartimos lo mismo
en las mismas fechas. O sea, las personas que están conectadas y que están presentes reciben la misma información con palabras diferentes. Guarantee. Bueno, familia, pues yo creo que aquí la dejamos. Hablamos hoy de un poquito de mucho, pero sí quería como dejarles eso, ¿no? ¿Cómo podemos sanar nuestra versión del pasado? Siempre que nosotros estamos proyectando a una persona nueva, vieja o la misma persona todo el tiempo, a esa persona tú le estás proyectando tu mente, partes de tu pasado, partes de tu presente, partes de tu inconsciente, partes de lo que eres. Si tú estás presente, si tú tienes un corazón abierto y no rechazas a la persona porque a lo mejor sientes que te triguea o que te está atacando o que es tu enemiga o bla, 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 cuando en realidad esa solamente es la percepción de tu mente, del ego que te está engañando y te está diciendo ahí hay un enemigo cuando en realidad ahí hay un amigo. Y créanme, esto es lección aprendida. Cuando de verdad tenemos un corazón abierto a todas las personas y las vemos como amigos, las vemos como todo lo que me estás compartiendo me va a beneficiar porque sé que te estoy proyectando. No es que tú seas una versión de mi proyección, sino simplemente mi mente se está proyectando en ti. Entonces voy a aprender sí o sí. Cuando tengo un corazón abierto, una parte de mi pasado siempre se debilita. Ese miedo, esa desconfianza, ese orgullo, ese ataque que siento la necesidad de alejarte, cerrarte el corazón, darte un portazo. Cuando no lo hago porque estoy presente y recuerdo esto de que solamente estoy proyectando una versión de mí que a lo mejor no me gusta en esta persona y le abro el corazón, entonces el programa de miedo se debilita. Ese programa de orgullo, de ataque, de enojo se debilita y mi versión del pasado empieza a morir muy rápido y empieza a emanar una versión de mí que me es útil a este momento. Y es por eso que grabé el episodio en Caída una estrella me parece que el título era una pregunta: ¿tu personalidad sirve a tu alma? Y lo que emanó en ese episodio fue que la personalidad que tú tienes en este momento debe de servir al propósito de la emanación de la mente única del universo en momento presente. Y a lo que me refiero es, si tú estás actuando desde una personalidad que tenías hace 5 años porque en ese momento te sirvió, pero ahora solamente es un programa, es una ilusión que guardas en tus archivos, en tus programas mentales y crees que eso te va a servir en este momento, estás viviendo en una ilusión, no estás presente. Y si estás verdaderamente presente, escuchando lo que sucede a las personas a tu alrededor, te vas a dar cuenta que ese ataque, ese miedo que antes sufrías ya no existe, solamente es una proyección. Y si ya no reaccionas, ese programa se debilita y se muere. Esa versión de ti del pasado se muere y ahora puedes escuchar el propósito que está emanando en momento presente de todas las personas que están a tu alrededor y el propósito de tu personalidad en momento presente. Entonces sabes perfectamente quién debes de ser, cómo debes comportarte, cómo debes hablar, y en lugar de atacar tu nueva versión, porque siempre tu ego pasado va a empezar a atacar a tu nueva versión diciendo no eres suficiente, yo soy mejor que tú, porque se engrandece y quiere sobrevivir. Pero cuando logramos observar esa parte de nosotros que no es humilde, que busca siempre enemigos o atacar, se debilita, muere y entonces emana más corazón. Abrimos más el corazón y emana más conexión y emana más canalización, que la canalización literalmente solamente no es nada tabú, simplemente es escuchar el momento presente y aprender a decodificarlo. Tu mente aprende como a leer todo lo que observas a través de la contemplación, porque ya no hay una obstrucción del velo de la mente que te está diciendo esto que estás percibiendo es de tal manera. Eso es un juicio. Nosotros lo que queremos es ver lo que sucede con un corazón abierto y que el universo nos diga este es el propósito de lo que está sucediendo, acéptalo, hónralo, gózalo, vívelo, transfórmate, muere y pasa a lo que sigue. Bueno, familia, un poquito de lo que sucedió el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el live de hoy. Acuérdense que tenemos taller en vivo. Puedes tomar este taller desde cualquier parte del mundo. El 3 de junio a las 11:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México, puedes apartar ya tu lugar vía WhatsApp o en la página oficial altairrad.info y puedes elegir dentro de la suscripción, porque necesitas estar suscrito para ver los talleres en vivo mes a mes. Tenemos un taller cada mes. Puedes elegir entre la versión cobre, oro o diamante.
Pero si tú eliges la versión cobre, que es la donación más barata, vas a poder ver el taller en vivo, mensual, y también vas a ver todos los talleres que ya están grabados dentro de la biblioteca para que puedas, a lo mejor, si quieres adquirir la suscripción antes del taller, antes del 3 de junio, como para que te pongas al corriente y puedas ver el taller pasado, que fue Manifestación Consciente, que es la continuación. Este que vamos a grabar es la continuación del pasado, para que, pues sí, más o menos estés como al corriente y veas dónde vamos. Pero en este taller vamos a hablar sobre aprender a recibir, aprender a tener un corazón abierto, que obviamente es una secuencia de lo que estamos hablando. Vamos a dejar morir una versión de nuestro pasado, vamos a hacer conexiones de desprogramación para conectar al corazón, para observar los programas inconscientes, para incrementar nuestra intuición, para confiar en el momento presente, para dejar de proyectar dificultades, conflicto, odio en las personas que realmente nos aman, nos quieren, que no son realmente enemigos. Eso es muy importante. Y obviamente vamos a recibir los mensajes del universo como siempre, que son siempre sorpresa y siempre emanan en los talleres. Y toda esa información nos sirve para practicar para todo el mes de junio. Es por eso que hacemos los talleres el primer sábado de cada mes, para tener las herramientas, la meditación y el sistema de conexión y tener la práctica para que podamos alinearnos con nuestro mejor futuro potencial durante todo el mes de junio. Y nos estamos viendo mes a mes en la suscripción cobre. En oro tienes también, aparte, los audios de preparación semana a semana, donde te preparamos para ascender hacia la información que compartimos mensualmente, porque siempre, cada taller está en una octava superior. Entonces siempre es como una secuencia más profunda al taller que ya tuvimos el mes pasado. Y en la suscripción diamante son personas que están más comprometidas, que quieren trabajar más, tienen muchos descuentos, 20% de descuento en las llamadas personales conmigo, tienen una llamada personal conmigo de regalo, tienen un Q&A después de los talleres mensuales. Nos juntamos por Zoom, me platican de manera grupal cuál es la resistencia, cuál es el problema por el que están atravesando, y entonces espejeamos todos en grupo. Está muy padre esa actividad. Si eso te llama, también te recomiendo mucho la suscripción diamante. Y acuérdense que tenemos una sorpresa, que vengo toda mapache porque tuvimos una sesión de fotos, pero estamos preparando algo muy cool para mediados de junio, para que estén pendientes de las redes y ya les estaremos avisando. Bueno, los quiero mucho. ¿Qué dicen? Me encanta lo que haces, Altai, gracias. Aquí están hablando de los ciclos kármicos. Justo estamos sanando eso en la suscripción, en los audios de preparación. Si les interesa, oro y diamante, ahí tienen acceso a los audios de preparación. ¿Qué pasa cuando hay una situación dolorosa del pasado que, por más que trabaje y observe, no deja de ciclicarse y pasar una y otra vez? Justo, te recomiendo muchísimo los audios de preparación en la suscripción. Si quieres trabajar, o una llamada personal, te puedo asesorar. Pero sí, siempre que estamos viviendo siempre lo mismo, es porque no logramos ver a través de una percepción errada. No puedo ver más allá de un programa raíz que por lo general se arraigó en mi mente en mis primeros años de vida, y se hizo una parte de mi identidad tan pegada, con la que me identifico tanto, que no puedo percibirla, no puedo hacer espacio, ¿no? Y es por eso que hacemos las llamadas, y es por eso que necesitamos ayuda, ¿no? Que una persona te espeje y le puedas decir, oye, tengo este problema, y que la persona pueda ver a distancia y te diga, mira, este es el espacio, esta es la conciencia entre el programa y tú no eres ese ciclo. Y cuando tú tomas conciencia de lo que realmente creías que eras, pero no eres, ahí sucede la muerte y emana una nueva versión de ti, y ahí es cuando puedes actuar de una manera diferente y pasar a lo que sigue y salir de ese loop, de ese ciclo repetitivo, que es lo que nos interesa. Bueno, me paso a retirar, familia. Los quiero mucho. Les mando besos, bendiciones, y nos vemos en el taller, ¿vale? 3 de junio. Bye.